¿Qué son las buenas noticias del reino? Quédate en este podcast y vas a poder entender qué son las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas del reino de Dios? Mis hermanos, dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a ordenar que a los enlutados de Sión se le dé óleo de gozo en lugar de ceniza. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús vino al mundo, y cuando vino al mundo, dice que esta palabra que nosotros leímos en Isaías capítulo 61, se cumplió en Él. Cuando el Señor en Lucas capítulo 4, versículo 18, abre la palabra. Muchísimos años más después de que el profeta había dicho esto, el Señor Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en sus ojos, diciendo que el Espíritu del Señor estaba sobre él, porque el Señor lo había ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es las buenas nuevas? Las buenas nuevas son las buenas noticias del reino celestial. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Cristo murió por nosotros, de que Cristo vino al mundo, sufrió y dio su vida por nosotros, para que por Él nosotros fuésemos salvos. Porque Jesús vino a ser el Cordero de Dios. Vino a ser el Cordero de Dios, no el Cordero que elige un hombre para sacrificarlo. Como en aquel tiempo los hombres elegían corderos para sacrificarlo, para que por esa sangre aquel hombre pudiera ser salvo, pudiera ser limpiado, pudiera ser lavado, y que sus pecados fueran borrados y cubiertos con la sangre de aquel cordero de un hombre. No, aquel Cordero de Dios, cuando Juan ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Jesús el que iba a ser crucificado, el que iba a ser muerto, y que su sangre, el derramamiento de su sangre, era el que iba a perdonar nuestros pecados. Pero las buenas noticias, las buenas nuevas de Dios, el Evangelio del Señor, es para aquellos que creen en Jesucristo. Es para aquellos que creen en ese Cordero de Dios que entregó su vida por nosotros. Aquel Cordero que voluntariamente se entregó. Aquel Cordero que dijo: yo voy a ir y daré mi vida por ellos. Aquel Cordero que pasó no como si fuera Dios, sino también como si fuera hombre. Sufrió, a Él le dolió lo que pasó. Mis hermanos, mis amigos, Él murió por ti, por mí en la cruz del Calvario. Él se entregó por amor, y a Él le duele cuando nosotros no tomamos en cuenta su muerte, cuando nosotros tomamos en vano lo que Él ha hecho, cuando lo que Él ha hecho ha sido muy y es muy poderoso, y es muy en tomarlo en cuenta, por lo que Él hizo nadie lo puede hacer, nadie, absolutamente nadie. Él murió por los buenos, murió por los malos, y dice la palabra: ¿acaso osara morir alguno por un bueno? Pero mire, en este tiempo ni por un bueno nadie muere. A veces ni siquiera por sus hijos nadie muere en estos tiempos. Pero mire, Él murió por los buenos y por los malos, no importando lo que nosotros íbamos a hacer después de, no importando lo que nosotros íbamos a pensar después de. Él, como quiera, murió por los que no creían y murió por los que creían, pero solamente aquellos que reconocen al Señor, solamente aquellos que son pobres, dice la palabra dice la palabra: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Perdón, mis hermanos, tenemos que ser pobres. ¿Pobres en qué? Pobres en espíritu. Pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre? Un pobre es una persona que está necesitada, una persona que tiene hambre, una persona que tiene sed. Eso es un pobre que
siempre tiene una necesidad. Entonces, pobre en espíritu es eso, una persona que siempre tiene una necesidad espiritual, y esa necesidad espiritual siempre Él la quiere suplir, siempre la quiere llenar. Que cuando tú le das a esa persona recibe una porción, no lo recibe completo, ¿verdad? No es rico de una vez, es pobre, porque mientras más tú seas pobre, más Dios te va a dar. Mientras más tú le digas, Señor, yo necesito, Señor, yo te necesito, Señor, yo te necesito, más Dios te va a dar. Pero cuando tú dices, ya no necesito más, entonces se acabó la pobreza. Entonces Dios necesita pobres espirituales. Dios te bendiga y recuerda, estas son las buenas nuevas del reino de Dios, que Cristo vino al mundo a morir, pero también resucitó y ahora está a la diestra del Padre sentado, y dice, todo el que cree en mí se va a sentar conmigo también. Dios te bendiga.